Motocicletas tipo scooter. Primera y tercera revisión técnica. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar retenedores delanteros. Verificar el empaque de carcasa. Verificar el centro del motor. Verificar amortiguador trasero. Verificar transmisión. Retirar el tapón del drenaje de aceite del motor. Dejar caer el aceite del motor en un recipiente limpio. Retirar el tapón del sedazo de aceite del motor. Retirar el sedazo de aceite. Retirar los tornillos del baúl. Retirar el baúl. Retirar la cubierta central del baúl. Revisar voltaje de la batería. Retirar el tornillo de la tapa de la batería. Retirar la tapa de la batería. Verificar voltaje. Instalar la tapa de la batería. Instalar el tornillo de la tapa de la batería. Limpiar sedazo de aceite. Limpiar el sedazo de aceite. Instalar el sedazo de aceite. Instalar el tapón del sedazo de aceite. Instalar el tapón de drenaje de aceite del motor. Retirar los tornillos de llenado y drenaje del aceite de transmisión. Dejar caer el aceite de transmisión en un recipiente limpio. Cambiar aceite del motor. SAE 20W50 API SJ Haso MA. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor. Cantidad recomendada. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Cambiar aceite de transmisión SAE 80W90. Instalar tornillo de drenaje, aceite transmisión. Agregar aceite de transmisión, cantidad recomendada. Instalar el tornillo de llenado del aceite de transmisión. Drenar carburador. Desajustar el tornillo del carburador. Dejar caer la gasolina que sale del carburador en un recipiente. Verificar y calibrar la bujía. Retirar el capuchón de la bujía. Retirar la bujía. Verificar y calibrar la bujía con calibradores de laminillas. Instalar el capuchón de la bujía. Calibrar las válvulas. Retirar las mangueras de la cubierta culata. Retirar los tornillos de la cubierta culata. Retirar la cubierta culata. Instalar el motor en tiempo T. Calibrar las válvulas con calibrador de laminillas. Instalar la cubierta culata. Conectar las mangueras de la cubierta culata. Instalar el tapón de la volante. Instalar el baúl en la cubierta. Instalar los tornillos del baúl. Limpiar el filtro de aire. Retirar los tornillos de la caja filtro de aire. Retirar la tapa de la caja filtro de aire. Retirar el filtro de aire y limpiar la caja filtro. Limpiar el filtro de aire. No usar aire a presión. Instalar el filtro de aire. Instalar los tornillos de la caja filtro de aire. Instalar la tapa de la caja filtro de aire. Verificar y limpiar el CVT. Retirar los tornillos de la carcasa izquierda del motor. Retirar la carcasa izquierda del motor. Retirar la tuerca de la polea conducida. Retirar la tuerca de la polea conductora y buje espaciador. Retirar la banda de tracción. Retirar portarrollers completo. Limpiar todos los componentes. Instalar el portarrollers completo. Instalar el clutch centrífugo completo. Instalar banda de tracción. Instalar polea conducida. Instalar tuerca polea conducida. Instalar polea conductora. Instalar tuerca polea conductora. Instalar empaque. Instalar carcasa motor. Instalar los tornillos de la carcasa del motor. Revisar y ajustar sistema de frenos. Verificar límites de servicio de pastas y bandas. Verificar el nivel del líquido de freno delantero.
Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. Revisar el giro libre de llantas y estado de los rines. Verificar funcionamiento adecuado de dirección. Revisar el giro adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas y levas. Lubricar con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Gato lateral, gato central, palanca de crank. Verificar señales de torque. Verificar que el torque esté marcado y alineado. Ajustar tornillería en general. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. Pito. Arranque electrónico. Switches de frenos. Stop. Luces delanteras. Direccionales traseras y delanteras. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. Velocímetro. Odómetro. Nivel de combustible. Reloj, indicador de direccionales y luces altas. Verificar revoluciones en marcha mínima. Utilizar medidor de revoluciones externo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempo total. Primera revisión técnica. Minutos. 54.15. Horas, 0.9. Tiempo total. Tercera revisión técnica. Minutos, 77.15. Horas, 1.29. Segunda, cuarta y quinta revisión técnica. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar retenedores delanteros. Verificar el empaque de carcasa. Verificar el centro del motor. Verificar amortiguador trasero. Verificar transmisión. Retirar el tapón del drenaje de aceite del motor. Dejar caer el aceite del motor en un recipiente limpio. Retirar el tapón del sedazo de aceite del motor. Retirar el sedazo de aceite. Revisar voltaje de la batería. Retirar el tornillo de la tapa de la batería. Retirar la tapa de la batería. Verificar voltaje. Instalar la tapa de la batería. Instalar el tornillo de la tapa de la batería. Limpiar sedazo de aceite. Limpiar el sedazo de aceite. Instalar el sedazo de aceite. Instalar el tapón del sedazo de aceite. Instalar el tapón de drenaje de aceite del motor. Cambiar aceite del motor. SAE 20W50 API SJ Haso MA. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor. Cantidad recomendada. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Limpiar el filtro de aire. Retirar los tornillos de la caja filtro de aire. Retirar la tapa de la caja filtro de aire. Retirar el filtro de aire y limpiar la caja filtro. Limpiar el filtro de aire. No usar aire a presión. Instalar el filtro de aire. Instalar los tornillos de la caja filtro de aire. Instalar la tapa de la caja filtro de aire. Revisar y ajustar sistema de frenos. Verificar límites de servicio de pastas y bandas. Verificar el nivel del líquido de freno delantero. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. Revisar el giro libre de llantas y estado de los rines. Verificar funcionamiento adecuado de dirección. Revisar el giro adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas y levas. Lubricar con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Gato lateral, gato central, palanca de crank. Verificar señales de torque. Verificar que el torque esté marcado y alineado. Ajustar tornillería en general. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. Pito. Arranque electrónico. Switches de frenos. Stop.
luces delanteras, direccionales traseras y delanteras. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos, velocímetro, odómetro, nivel de combustible, reloj, indicador de direccionales y luces altas. Verificar revoluciones en marcha mínima. Utilizar medidor de revoluciones externo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempo total, minutos 30, horas 0.5. Primer mantenimiento preventivo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Verificar retenedores delanteros. Verificar el empaque de carcasa. Verificar el centro del motor. Verificar amortiguador trasero. Verificar transmisión. Retirar el tapón del drenaje de aceite del motor. Dejar caer el aceite del motor en un recipiente limpio. Retirar el tapón del sedazo de aceite del motor. Retirar el sedazo de aceite. Retirar los tornillos del baúl. Retirar el baúl. Retirar la cubierta central del baúl. Revisar voltaje de la batería. Retirar el tornillo de la tapa de la batería. Retirar la tapa de la batería. Verificar voltaje. Instalar la tapa de la batería. Instalar el tornillo de la tapa de la batería. Limpiar sedazo de aceite. Limpiar el sedazo de aceite. Instalar el sedazo de aceite. Instalar el tapón del sedazo de aceite. Instalar el tapón de drenaje de aceite del motor. Retirar los tornillos de llenado y drenaje del aceite de transmisión. Dejar caer el aceite de transmisión en un recipiente limpio. Cambiar aceite del motor. SAE 20W50 API SJ Haso MA. Retirar tapón de llenado de aceite del motor. Agregar aceite en el motor. Cantidad recomendada. Instalar el tapón de llenado de aceite del motor. Cambiar aceite de transmisión SAE 80W90. Instalar tornillo de drenaje, aceite transmisión. Agregar aceite de transmisión, cantidad recomendada. Instalar el tornillo de llenado del aceite de transmisión. Drenar carburador, reemplazar filtro de gasolina. Desajustar el tornillo del carburador. Dejar caer la gasolina que sale del carburador en un recipiente. Reemplazar filtro de gasolina. Cambiar la bujía. Retirar el capuchón de la bujía. Retirar la bujía. Reemplazar y verificar su calibración. Instalar el capuchón de la bujía. Calibrar las válvulas. Retirar las mangueras de la cubierta culata. Retirar los tornillos de la cubierta culata. Retirar la cubierta culata. Instalar el motor en tiempo T. Calibrar las válvulas con calibrador de laminillas. Instalar la cubierta culata. Conectar las mangueras de la cubierta culata. Instalar el tapón de la volante. Instalar el baúl en la cubierta. Instalar los tornillos del baúl. Cambiar el filtro de aire. Retirar los tornillos de la caja filtro de aire. Retirar la tapa de la caja filtro de aire. Retirar el filtro de aire y limpiar la caja filtro. Cambiar el filtro de aire. Instalar el filtro de aire. Instalar los tornillos de la caja filtro de aire. Instalar la tapa de la caja filtro de aire. Verificar y limpiar el CVT. Retirar los tornillos de la carcasa izquierda del motor. Retirar la carcasa izquierda del motor. Retirar la tuerca de la polea conducida. Retirar la tuerca de la polea conductora y buje espaciador. Retirar la banda de tracción. Retirar portarrollers completo. Limpiar todos los componentes. Instalar el portarrollers completo.
Instalar el clutch centrífugo completo. Instalar banda de tracción. Instalar polea conducida. Instalar tuerca polea conducida. Instalar polea conductora. Instalar tuerca polea conductora. Instalar empaque. Instalar carcasa motor. Instalar los tornillos de la carcasa del motor. Revisar y ajustar sistema de frenos. Retirar los tornillos del mofle. Retirar el mofle. Retirar la tuerca de la llanta trasera. Desajustar la leva del freno trasero. Retirar la llanta trasera. Desmontar bandas. Limpiar portabandas. Cambiar las bandas del freno trasero. Instalar la llanta trasera. Instalar la tuerca de la llanta trasera. Ajustar la guaya del freno trasero. Reemplazar el empaque del mofle. Instalar el mofle. Instalar los tornillos del mofle. Verificar el nivel del líquido de frenos. Retirar los tornillos del caliper delantero. Retirar el caliper delantero. Verificar el estado de las pastas de freno y limpiar el sistema. Retirar eje llanta delantera. Lubricar el eje de la llanta delantera. Instalar eje llanta delantera. Instalar el caliper delantero. Revisar estado y montaje de llantas. Verificar la presión de aire. Revisar el giro libre de llantas y estado de los rines. Verificar funcionamiento adecuado de dirección. Revisar el giro adecuado de la dirección. Revisar y ajustar guayas y levas. Lubricar con lubricante penetrante. Revisar y lubricar partes móviles. Gato lateral, gato central, palanca de crank. Desmontar y aplicar torque a la tornillería. Desajustar y ver de nuevo el torque. Ajustar tornillería en general. Revisar funcionamiento del sistema eléctrico. Pito. Arranque electrónico. Switches de frenos. Stop. Luces delanteras. Direccionales traseras y delanteras. Revisar funcionamiento del tablero de instrumentos. Velocímetro, odómetro, nivel de combustible, reloj, indicador de direccionales y luces altas. Verificar revoluciones en marcha mínima. Utilizar medidor de revoluciones externo. Verificar que no existan fugas de fluidos. Limpiar el vehículo antes de entregarlo. Tiempo total, minutos 97.07, horas 1.62.